En esta segunda clase vamos a hablar de dos impuestos que todo emprendimiento que se establece en Costa Rica debe pagar. Estos son el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta. Pero vamos a ver cómo, dependiendo del régimen de impuestos, el pago y cálculo de este impuesto va a variar. El Ministerio de Hacienda tiene varios regímenes de pagos de impuestos. Existe el régimen simplificado, el régimen tradicional, el régimen de bienes de capital inmobiliario para la gente que está en el negocio de alquileres y otros. En esta clase nos vamos a enfocar en los dos primeros, en el régimen simplificado y en el régimen tradicional, porque ahí están aglomerados la mayor cantidad de emprendimientos, es decir, la mayor cantidad de contribuyentes. Vamos a empezar con el régimen simplificado. El régimen simplificado, como su nombre bien lo dice, es una forma simplificada y más sencilla de cumplir con el pago de impuestos ante el Ministerio de Hacienda. Es un régimen que precisamente se creó para favorecer el emprendimiento y para que la parte de obligaciones tributarias no obstaculice. Dependiendo del negocio, si es un negocio pequeño, pues este pueda cumplir rápido con sus obligaciones tributarias y las obligaciones tributarias no sean un obstáculo que lo detenga de emprender. Entonces, en el régimen simplificado vamos a tener ciertas características. No todas las actividades de negocio pueden caer dentro del régimen simplificado. Cuando nos registramos en el Ministerio de Hacienda, nosotros no escogemos el régimen, sino que vamos a hacer un registro a través de un formulario que se llama Registro Único Tributario o RUT, donde vamos a poner nuestra información personal, ubicación, teléfono, correo, toda la información para que el Ministerio de Hacienda nos pueda contactar, y dentro de toda esa información nos van a solicitar que seleccionemos cuál es la actividad de negocio. Eso se selecciona desde un catálogo desplegable en pantalla. No es que nosotros podemos escribirlo, sino que vamos a tener que seleccionar dentro de las actividades que ya están en el catálogo del Ministerio de Hacienda cuál es nuestra actividad o nuestra actividad dentro de cuál clasifica. Entonces, una vez que nosotros seleccionamos la actividad de negocio que nosotros vamos a realizar, el sistema del Ministerio de Hacienda de forma automática nos va a clasificar en un régimen u otro. El sistema entonces nos va a asignar el régimen sobre el cual nos toca contribuir al pago de impuestos. Cada régimen tiene como sus características y sus reglas. Si nosotros quedamos en el régimen simplificado, pues vamos a tener que cumplir ciertas características y reglas para la declaración y pago de impuestos, y si caímos en la declaración en el régimen tradicional, entonces vamos a tener que cumplir otras características para el pago de impuestos. Vamos a ver en detalle qué implica cada uno de los regímenes. En el caso del régimen simplificado hay 14 actividades que calzan dentro del régimen simplificado. Algunas de estas actividades son las sodas, los restaurantes, las panaderías, los fotógrafos, los zapateros, los pescadores, los agricultores, los taxistas. Estas son las personas que hacen estas actividades y que van a caer dentro del régimen simplificado. En el caso de las sodas y los restaurantes, para que puedan quedar dentro del régimen simplificado, el precio de sus productos debe ser de alrededor de 6.500 colones. Eso quiere decir que no podemos tener platos que tengan un precio superior a eso. Si el precio es superior, pues vamos a quedar en el régimen tradicional. Vamos a suponer que tenemos una actividad de negocio que es una soda que clasifica dentro del régimen simplificado. Eso implica que el pago del impuesto al valor agregado, IVA, y el pago del impuesto sobre la renta van a ser diferentes. ¿En qué se diferencia o qué hace diferente estar en el régimen simplificado? La primera diferencia, y creo que es la que separa muchísimo a los negocios que están en régimen simplificado del tradicional, es que las personas o negocios que estén en el régimen simplificado no están obligados a emitir una factura electrónica al cliente. ¿Qué quiere decir esto? Que sí están obligados a emitir un comprobante por la compra que hizo el cliente, pero ese comprobante no tiene que tener el formato de una factura electrónica. Puede ser un recibo, puede ser un tiquete, ¿verdad? Eso quiere decir que si recibimos a alguien en nuestra soda o restaurante, esa persona comió y a la hora de que esa persona pague, yo tengo que darle un comprobante por lo que pagó, pero ese comprobante puede ser un tiquete en físico, puede ser un tiquete digital, pero no tiene que tener las características de factura electrónica que se exige para el régimen tradicional. En términos de pago de impuestos, con el pago de impuesto al valor agregado IVA, el IVA es un impuesto que se paga sobre las ventas, es decir, cada venta que yo realizo debe tener el impuesto al valor agregado.
En el caso de las personas que están en régimen simplificado, el pago del IVA se va a realizar sobre sus compras. ¿Qué son las compras? Son las compras, por ejemplo, de materia prima. La harina, el azúcar, la mantequilla, todo eso entra dentro de los insumos, materia prima que voy a tener que utilizar para elaborar tortillas que voy a vender en mi restaurante. Entonces el pago de IVA va a ser un pequeño porcentaje de esas compras que ya realicé. ¿Por qué esto es diferente? Porque eso implica que voy a pagar este impuesto sobre el material que yo compre para producir y vender, y no sobre cada venta. Eso quiere decir que si yo no compro materia prima, no tengo que pagar impuesto, aunque haya vendido. El pago del impuesto sobre la renta, en el caso del régimen simplificado, funciona similar, es decir, vamos a pagar el impuesto sobre la renta sobre las compras de los insumos o materia prima que realizamos para el negocio. Va a ser un pequeño porcentaje que vamos a destinar al pago de impuestos sobre la renta de acuerdo a nuestras compras. Recordemos que el impuesto sobre la renta es un impuesto que pagamos sobre nuestras ganancias. Sin embargo, las personas que están en régimen simplificado tienen la excepción de que van a pagar el impuesto sobre la renta sobre la materia prima que hayan comprado, no sobre las ganancias que les queden en el negocio. Esto es una gran diferencia porque desahoga el pago de impuestos cuando estamos en el régimen simplificado, es decir, vamos a pagar un pequeño impuesto por la materia prima que compramos y no vamos a tener que pagar un impuesto por las ganancias que nos quedaron en el negocio. Por eso les decía al inicio que el régimen simplificado es una forma de poder empezar con nuestro negocio con una obligatoriedad de pago de impuestos un poco menor. Pero para poder calzar dentro de este régimen tenemos que estar en esas 14 actividades que son las que el Ministerio de Hacienda identificó que son actividades de pequeños negocios, es decir, de pequeños emprendimientos. En el régimen simplificado, entonces, voy a pagar IVA y renta cada 3 meses de acuerdo a mis compras. Pagar IVA y renta cada 3 meses también me da el beneficio de que no tengo que estar todos los meses haciendo declaraciones y pagos de impuestos, sino que cada 3 meses voy a aglomerar mis compras, voy a sentarme a calcular y voy a hacer la declaración y el pago correspondiente. El hecho de que el pago de impuestos y la declaración sea cada 3 meses no exime a los pequeños negocios que están en régimen simplificado de su obligatoriedad de llevar un orden de sus ventas y de sus gastos. Siempre es bueno y recomendable que cada negocio pues lleve un orden de cuánto ha comprado, cuáles son sus gastos y cuáles son sus ventas para que pueda monitorear si su negocio está encaminado hacia generar rentabilidad. Si a la hora de hacer el registro en Hacienda su negocio quedó en el régimen tradicional, este es el régimen donde están la mayor cantidad de negocios. Es decir, es el régimen que aglomera la mayor cantidad de emprendimientos. Casi todos vamos a estar en el régimen tradicional. El pago de impuestos de IVA y renta para los emprendimientos que están en el régimen tradicional es un poquito más complejo, requiere un poco más de trabajo y tiene más requisitos y mayor obligatoriedad. Lo que les voy a explicar a continuación sobre el pago del IVA es lo que está definido en la Ley del Impuesto al Valor Agregado número 6826. El IVA es un impuesto que se paga sobre las ventas, es decir, cada vez que vendemos algo, esa factura debe llevar IVA. Y van a pagar IVA las personas que recibieron ese servicio en Costa Rica o que compraron ese producto en Costa Rica. Esto quiere decir que el IVA tiene como una característica de territorialidad. ¿Qué significa esto? Que solamente le vamos a cobrar IVA a aquellos clientes que estén ubicados en Costa Rica. Si mi cliente es extranjero, si yo le estoy vendiendo servicios de diseño gráfico a una empresa que está ubicada en México, esa factura tiene que ir exenta de IVA. ¿Por qué? Porque ese cliente que está recibiendo el servicio no está ubicado en Costa Rica. Y el IVA es únicamente para los clientes que están dentro de Costa Rica. Si nuestros clientes están ubicados en Costa Rica, todas nuestras facturas deben llevar IVA. Con excepción a algunos clientes, por ejemplo los que están ubicados en zona franca, que están exentos del IVA. Pero casi que con esa excepción, todos los demás debemos cobrarle IVA. Hay diferentes tarifas de IVA, dependiendo de los servicios o productos que vendamos. 2, 4 y 13%. 2 y 4 son los servicios de salud y de educación. Y después de ahí, casi todos estamos en el 13% de IVA.
Voy a detenerme a hacer una pequeña explicación sobre el IVA. Les decía que el IVA es un impuesto que va incluido en las facturas, que cada vez que vendemos debemos incluir el IVA. Cuando nosotros somos la persona que emite la factura, tenemos el rol de recaudadores del IVA. Cuando nosotros somos el cliente, tenemos el rol de pagador del IVA. Eso quiere decir que cuando yo soy el que emito la factura, en realidad yo estoy haciendo de recaudador del Ministerio de Hacienda y recaudando el IVA que tiene que pagar este cliente. Eso quiere decir que ese monto de IVA yo lo tengo que trasladar al Ministerio de Hacienda todos los meses. En el día a día del negocio, pues nosotros a veces vamos a ser el que debe recaudar el IVA y a veces vamos a ser el cliente también. Por ejemplo, si yo soy diseñadora gráfica, entonces voy a emitir facturas y voy a recaudar IVA a mis clientes. Pero si yo fui a una librería y compré algunos insumos como hojas, como marcadores, como materiales para producir cosas creativas, en ese momento soy el cliente y pagué una factura que incluía IVA. Esto quiere decir que al final del mes nosotros vamos a trasladarle al Ministerio de Hacienda el saldo. ¿Qué quiere decir esto? Yo recaudé IVA y pagué IVA. Y lo que tengo que pagar al Ministerio de Hacienda es la diferencia entre esos dos, entre lo que recaudé y lo que pagué. Si yo no hago esto, estoy pagando más IVA de lo que me corresponde. Por eso es importante que ustedes en su negocio soliciten factura electrónica de cada servicio o compra que ustedes realicen, para que entonces se les reconozca ese IVA que ya pagaron y puedan rebajarlo del IVA que recaudaron. El IVA debo pagarlo y declararlo todos los meses y se declara de forma posterior. ¿Qué quiere decir esto? Que en agosto voy a declarar y pagar con respecto a todo lo que vendí y compré en el mes de julio. La declaración y pago de impuesto del IVA se debe hacer entre el día 1 y el día 15 de cada mes. Es decir, entre el día 1 y el día 15 debo declarar. Eso quiere decir que debo ingresar a la página del Ministerio de Hacienda, indicar cuántas fueron las facturas o cuál fue el monto de lo que facturé y cuál fue el monto de lo que compré, para que entonces se me calcule cuál es esa diferencia y cuál es el saldo de IVA que debo pagar. Hago la declaración y una vez que yo hago la declaración puedo proceder a pagar ese IVA en alguna sucursal bancaria o en alguna otra de las entidades autorizadas por el Ministerio de Hacienda para hacer el pago. ¿Qué pasa si yo no hago la declaración ni hago el pago entre el día 1 y el día 15 de cada mes? Si yo no hago la declaración, voy a caer en una categoría de omiso. ¿Qué significa omiso? Que no estoy declarándole a Hacienda cuántas fueran mis ventas y mis compras durante el mes. Hacienda no sabe entonces cómo estuvo mi mes y no puede cobrarme los impuestos. Si yo declaro pero no pago, entonces puedo exponerme a un cobro moratorio por cada día que no estoy pagando y en ambos casos me estoy exponiendo a una multa por no brindarle al Ministerio de Hacienda la información sobre mis ventas para el pago de impuestos que me corresponde. Vamos a ver un ejemplo. Siguiendo con el caso de la persona diseñadora gráfica, vamos a suponer que en el mes de julio la persona tuvo un cliente al cual le hizo una factura por 100,000 colones más 13% de IVA, es decir, por un total de 113,000 colones. En ese mismo mes de julio, esta persona hizo compras y su factura, en el lugar donde compró, tenía un IVA a favor de 10,000 colones. Eso quiere decir que en agosto, cuando le corresponde hacer la declaración del IVA, va a declarar la factura con el monto que cobró, 100,000 más 13% de IVA, y luego la factura de sus compras, donde se ve que pagó 10,000 colones de IVA. De manera que al final, cuando la persona le dé declarar, el mismo sistema de forma automática del Ministerio de Hacienda le va a reconocer el IVA que ya pagó y le va a decir que el saldo de IVA a pagar son 3,000 colones, porque es lo que quedó de restarle a 13,000, que es el IVA que recaudó, los 10,000 colones del IVA que ya pagó, y solo quedan pendientes 3,000 colones. ¿Cuándo y cómo se declara el IVA? Entonces, el IVA se declara en la página ATV, que es la página del Ministerio de Hacienda donde se realizan todas las declaraciones. Se realiza mediante el formulario D104-2, que se llama Formulario de Declaración de Impuesto al Valor Agregado. La persona ingresa ahí, ingresa los datos de sus ventas,
en cada categoría de IVA, si hizo ventas al 13, si hizo ventas al 4, si hizo ventas al 2, y luego va a pasar a la sección de compras y va a indicar en cada uno de los rubros si hizo compras con 13% de IVA, con 4% de IVA o con 2% de IVA. Cuando le dé siguiente o calcular, el mismo sistema se va a encargar de hacer esa resta y de indicarle cuál es el saldo de IVA que debe pagar o cuál es el saldo de IVA que tiene a favor, porque puede suceder que hay meses en donde tuvimos muchos gastos, pedimos factura y pagamos más IVA del que recaudamos. En el caso de que nos quede un saldo a favor, en la siguiente declaración nos van a reconocer ese monto y nos lo van a rebajar de lo que tengamos que pagar. Vamos con el segundo impuesto, que es el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es un impuesto que vamos a pagar si tenemos ganancias durante un periodo fiscal. ¿Qué es un periodo fiscal? Es un periodo de tiempo que establece cada país, cada gobierno, sobre el cual se va a hacer un cierre para luego hacer una declaración de ingresos y de ganancias. En el caso de Costa Rica, el periodo fiscal es del 1 de enero al 31 de diciembre. Eso quiere decir que se va a hacer un corte en el 31 de diciembre de cada año y los contribuyentes van a tener que declarar cuántas fueron sus ventas, cuántos fueron sus gastos y cuántas fueron sus ganancias del 1 de enero al 31 de diciembre del año anterior. Este impuesto lo deben de pagar todos los contribuyentes que están domiciliados en Costa Rica. Eso quiere decir que si yo opero desde Costa Rica, pero todos mis clientes están fuera del país, no debo pagar IVA, pero sí debo de pagar impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta, como es un impuesto sobre las ganancias, lo voy a tener que pagar únicamente cuando mi negocio haya tenido ganancias. Eso quiere decir que si yo estoy comenzando y mi negocio durante el periodo fiscal tuvo pérdidas, no voy a tener que pagar este impuesto. También lo que yo pague de impuesto va a depender de cuántas ganancias tuve, es decir, tengo que registrar exactamente cuál fue mi monto de ganancias para saber qué porcentaje de impuesto me corresponde pagar de acuerdo con los tramos de pago de impuestos sobre la renta que establece todos los años el Ministerio de Hacienda. Es muy importante que contemplemos el pago del impuesto sobre la renta a lo largo del año y que vayamos viendo y monitoreando si nuestro emprendimiento va generando ganancias, porque si va generando ganancias es un hecho que vamos a tener que pagar este impuesto y vamos a tener que ir reservando este dinero para pagarlo. Si no vamos monitoreando esto, puede suceder que al hacer la declaración nos demos cuenta que tuvimos ganancias, pero no tenemos el dinero para pagar el impuesto porque lo gastamos, no lo presupuestamos y no lo guardamos. Entonces, el pago del impuesto sobre la renta está ligado también a llevar un orden contable, a que sepamos cómo va nuestro negocio, que si estamos teniendo ganancias o estamos teniendo pérdidas, para ir presupuestando más o menos cuánto impuesto sobre la renta nos va a tocar que pagar en el año. El pago de impuesto sobre la renta en Costa Rica tiene una característica especial y es que es un pago escalonado y lo que busca es que paguen más impuesto aquellas empresas o personas que generan más ganancias y que paguen menos impuestos aquellas personas o empresas que generan menos ganancias. Esto quiere decir que los porcentajes de pago de impuestos van a aumentar entre mayores sean las ganancias que tiene la empresa. Si la empresa tiene más ganancias, el pago que le corresponde pagar va a ser mayor. Siempre dentro de estos tramos existe un tramo exento. ¿Qué quiere decir exento? Que las ganancias, las personas que queden con ganancias dentro de ese tramo no tienen que pagar impuesto. ¿Por qué no tienen que pagar impuesto? Porque se considera que esas ganancias son las mínimas para poder vivir. Equivalen como a un salario mínimo. Entonces, lo que dice el Ministerio de Hacienda es, si su negocio tuvo ganancias anuales que están dentro de este monto, no tiene que pagarme un impuesto. Me pagarán impuesto aquellas que tengan ganancias que superen ese monto. Vamos a hacer un ejemplo de cómo funcionan los tramos de impuesto de pago sobre la renta utilizando los números o los datos de los tramos de pago de impuestos sobre la renta que aplicaban para el año 2023. Los tramos de pago de impuestos sobre la renta es una tabla y esa tabla tiene rangos de ganancias. Cada rango de ganancia tiene un porcentaje y ese es el porcentaje que corresponde pagar
cuando tengo ganancias que están dentro de ese rango. Entonces, para el año 2023, el tramo exento, es decir, el rango exento, era para las empresas o personas que tenían ganancias que iban desde 1 colón hasta los 4.181.000 colones. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tomé los ingresos que tuve en el año y los gastos que tuve en el año y lo que me queda es menor a 4.181.000 colones, no voy a tener que pagar impuestos por esos primeros 4.181.000 colones. Entonces, si yo soy una persona diseñadora gráfica y mis ganancias anuales fueron de 4 millones de colones, no voy a tener que pagar impuestos sobre la renta. Vamos a hacer un ejemplo de cómo se paga el impuesto sobre la renta utilizando como referencia los tramos de pago de impuestos sobre la renta para el año 2023. Para el año 2023, el primer tramo, que es el tramo exento, es decir, sobre el cual no hay que pagar impuesto, es de 4.181.000 colones. El segundo tramo de ganancias es sobre el exceso de 4.181.000 colones a 6.244.000, pagan 10% de impuestos sobre la renta. El tercer tramo es sobre el exceso de 6.224.000 hasta 10.414.000, pagan 15%, y así van avanzando los tramos, es decir, los rangos de ganancias y los porcentajes 20-25% sobre el pago de esas ganancias. Vamos a hacer un ejemplo de que esta persona diseñadora gráfica tuvo ganancias durante su periodo fiscal por 4 millones de colones. Si la persona tuvo ganancias por 4 millones de colones, eso quiere decir que no va a tener que pagar impuestos sobre la renta, porque sus ganancias totales están dentro del tramo exento. El tramo exento para el año 2023 era de 4.181.000, y como esta persona ganó durante ese año 4 millones, no va a tener que pagar impuesto. Si una persona tiene ganancias anuales de 5 millones de colones, entonces el pago de impuesto sobre la renta se calcularía de la siguiente manera. Sobre los primeros 4.181.000 colones no va a pagar impuesto porque ese es el tramo exento. Le corresponde pagar 10% de pago de impuestos sobre la renta sobre la diferencia que queda al restarle a 5.500.000 los 4.181.000 que estaba exentos. Sobre ese saldo se va a aplicar el 10% del pago de impuestos sobre la renta. La tabla de tramos del impuesto sobre la renta nos permite ir monitoreando cuánto vamos a tener que pagar de impuestos sobre la renta de acuerdo a las ganancias. Entonces, por ejemplo, si la persona o la empresa tuvo ganancias anuales de 20 millones de colones, por los primeros 4.181.000 no va a tener que pagar impuesto, por los siguientes 6.244.000 va a tener que pagar 10%, y así va a ir avanzando hasta llegar a los 20 millones y asignar el porcentaje que está asociado a ese monto de ganancias. Una de las cosas que sucede con los emprendimientos es que experimentan un crecimiento, muchísimas ventas, muchísimas ganancias, y olvidan las obligaciones con el pago del impuesto sobre la renta. En el caso del IVA es más sencillo porque es mensual, pero en el caso del impuesto sobre la renta, como es anual, pues puede que descuide o olvide esa obligatoriedad cuando estoy comenzando. Y eso quiere decir que a la hora de hacer la declaración, puedo sorprenderme de que tengo que pagar un monto que no tengo en ese momento. Por eso es importante siempre monitorearlo. O muchos emprendimientos ya dan el paso a contratar un servicio de contabilidad, porque el servicio de contabilidad se va a encargar de ir monitoreando esto y de ir haciendo aportes adelantados al impuesto sobre la renta, o incluso indicarnos cómo va nuestro pago. En la clase 1, que vimos los requisitos de formalización y cómo funcionaba la formalización en Costa Rica, les mencioné que si las empresas se registran como pyme, tiene un beneficio en el pago del impuesto sobre la renta. ¿Cuál es ese beneficio? Que durante los primeros 3 años no tiene que pagar impuesto sobre la renta. No importa si sus ganancias están en el rango en el que hay que pagar 10 o 15. Al estar registrado como pyme, se le otorga el beneficio de que por los primeros 3 años no pague impuesto sobre la renta. ¿Esto por qué? Porque los primeros años de los emprendimientos son muy duros, hay que invertir mucho y hay que gastar mucho dinero, y entonces eso permite que esas ganancias el emprendimiento las pueda reinvertir en el negocio.
¿Cuándo y cómo se declara y se paga el impuesto sobre la renta? El impuesto sobre la renta, entonces, es una declaración y pago que voy a hacer de acuerdo al periodo fiscal. El periodo fiscal es del 1 de enero al 31 de diciembre. Y yo voy a tener tiempo de declarar y pagar el impuesto sobre la renta del 1 de enero al 15 de marzo del siguiente año. La declaración del impuesto sobre la renta se realiza también a través de la plataforma ATV, que es la página del Ministerio de Hacienda, por medio del formulario de declaración D101. Este es el formulario en el cual yo debo declarar cuáles fueron mis ventas, cuáles fueron mis compras durante el año, y el mismo formulario me va a calcular de forma automática cuánto me corresponde pagar sobre el impuesto sobre la renta. Aunque el sitio y la plataforma lo haga de forma automática, la recomendación es que nosotros ya lo hayamos calculado anteriormente, porque eso nos permite evitar sorpresas y poder monitorear si la declaración que hicimos la hicimos de forma correcta. El pago del impuesto sobre la renta lo debo hacer a más tardar el 15 de marzo de cada año y lo puedo realizar en cualquier entidad bancaria o financiera a la que el Ministerio de Hacienda haya autorizado. Los bancos permiten el pago de impuestos sobre la renta y se paga como pagar un servicio de electricidad o de agua a través de las plataformas de Internet Banking. Ya sea que estemos en el régimen simplificado o en el régimen tradicional, el pago del IVA y el pago de renta van a ser dos impuestos que siempre voy a tener que declarar y pagar. La forma de declararlo y pagarlo va a variar dependiendo del régimen en el que nos encontremos, pero uno de los primeros pasos de formalización es hacerle frente a estos dos impuestos que no vamos a poder eliminar, que independientemente de dónde esté nuestro negocio o el régimen en el que estemos, siempre vamos a tener que declarar y pagar el impuesto del IVA y el impuesto sobre la renta. Recordemos que aunque no vendamos nada, siempre vamos a tener que hacer la declaración de IVA. La declaración de IVA tiene este rol de declararle a Hacienda cómo estuvo nuestro mes a nivel de ventas y de compras. Por lo tanto, si yo no vendí, igual debo hacer la declaración. Simplemente pongo 0 en la sección de compras y declaro. De esta manera el Ministerio de Hacienda sabe que en ese mes no tuvimos ventas y no debe hacernos un cobro de IVA. Si no declaramos, si no tenemos ventas o no hacemos la declaración de IVA, el Ministerio de Hacienda no puede saber cómo estuvo nuestro mes y no va a saber si teníamos obligación o no por el pago del impuesto. Y esa omisión de información es una razón de una multa o sanción con el Ministerio de Hacienda. También pueden darnos de baja del sistema. Si tenemos varios meses que no hacemos la declaración del IVA, el Ministerio de Hacienda puede tomar la decisión de sacarnos del sistema o de ponernos en baja o pausa y no vamos a poder emitir facturas electrónicas a clientes. Lo mismo sucede con la declaración de impuestos sobre la renta. Si yo durante un año no tuve ventas, igual tengo que hacer la declaración, declaro en las ventas 0. Y de esta manera le estoy informando al Ministerio de Hacienda que tuve un periodo en el que no vendí y que no realicé actividades en el negocio y que por lo tanto no me corresponde un pago de impuestos sobre la renta. Pero si no hago la declaración, el Ministerio de Hacienda no va a saber cómo estuvo mi año y no puede saber que no hice ventas y que no me corresponde un pago de impuesto.